Gustavo Campana, hoy subdirector de Radio Nacional Argentina. Estoy preocupado, Gustavo, preocupadísimo, porque además veo que las fake news, las noticias falsas, digo, no paran de lesionar a un modo tan fuerte, a punto tal que diputados de la oposición anoche, mientras discutían ganancias, hablaban del acceso de Vudú a un préstamo hipotecario a 30 años a tasa cero. ¿Cómo le va, Gustavo Campana? Buenas tardes, primero que nada. ¿Cómo va, Fernando? Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Mirá, la verdad es que al caso Vudú hay que analizarlo en particular y después llevarlo a lo que ha sido en general el gran intento por volver a demonizar al campo nacional y popular y buscar definitivamente la proscripción del peronismo, que es un sueño bastante viejo que tiene la derecha en nuestro país, que siempre recurre a la misma receta a través de distintos condimentos. Los ingredientes son siempre los mismos y van cambiando los condimentos de acuerdo al tiempo político que se vive en la República Argentina. Alguna vez se creyó que se podía terminar con el peronismo a base de bombas sobre Plaza de Mayo, después el decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marcha que vas en cana. Cuando alcanzó, vinieron los fusilamientos de 1956, como no alcanzó, vino el plan Conintes en tiempos de Frondizi, como no alcanzó, vinieron los fusilamientos de Trelew, como no alcanzó, 30.000 desaparecidos, y así podemos seguir encolumnando muertes hasta llegar a lo que tuvo que ver como escenario de matanza del campo nacional y popular en los 4 años de macrismo, donde más allá de algunas historias que para mí todavía son muy fuertes, como el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Sandra y Rubén, que también hay que sumarlo como muerte del neoliberalismo, aquella directora del colegio y aquel auxiliar que fueron a hacer el mate cocido en una escuela de Moreno una mañana muy fría y se encontraron con una pérdida de gas fruto de la desinversión que había hecho como miseria planificada María Eugenia Vidal y no como error ni nada que se le parezca. Yo lo sumo a ese contexto donde la muerte ha sido algo tan lejano y tan vacío para ellos. La muerte ajena, ¿no? La del otro, la muerte del que no importó nunca. Bueno, otro formato es el que tienen que llevar adelante en el siglo XXI, posiblemente porque este proceso democrático que nació en 1983 los empujó, los obligó, y esa es una victoria del campo nacional en la Argentina, a jugar en las urnas. Y entonces hay que buscar llegar al mismo lugar por otro camino. Y entonces el Lawfare será el formato por el cual yo voy a enmascarar ajuste, muerte de la industria nacional, volver a convertir al Banco Central en una mesa de dinero, la República Argentina como endeudador serial para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos, y por supuesto voy a generar una larga lista de supuestos culpables de una ruina que no existía, demonizando a la oposición. Y ahí el Lawfare. Y además, en el Lawfare no solamente matar simbología del kirchnerismo muy fuerte, intentando poner en cana a Cristina Fernández de Kirchner y de ahí en adelante a todos los demás, sino cobrarse viejas deudas. Y Amado es una vieja deuda por haber terminado con el enorme negociado de las AFJP, en el cual Clarín estaba involucrado de manera directa como un tenedor de millonarias acciones de aquellas AFJP. Haber terminado con eso a través de un proyecto vudú es algo que por supuesto no le perdonan. Y entonces viene el Lawfare. Y en el Lawfare habrá que recordar 2 cosas. Primero, la miseria de aquella foto de Amado en pijama, siendo sacado como un narcotraficante de su casa. Y la segunda, haberle pagado a un testigo que mintió como Van der Broel, haberle pagado con un hotel boutique en la ciudad de Mendoza
y de la mano de ese hotel poder encontrar, aunque sea una letra que a ellos les sirviera como gran excusa para meter en cana a Amado Udú. Lo que viene ahora es una especie de remesón, no les alcanza el hecho de que él siga siendo un preso político, él sigue siendo un preso político, y van por más, y van por más. Porque una de las cosas más importantes, Fernando, que tiene el Lawfare es que han convertido en su principal tribunal a los medios de comunicación. Una condena mediática no te la sacás nunca más del lomo. No importa que venga dentro de un año la inocencia jurídica. La condena mediática hace que la vecina de enfrente de casa, en la cola de la verdulería, el sábado me diga, ah, vio, Vudú pidió un crédito y se lo dieron. Eso es lo que ellos saben perfectamente está al alcance de la mano con este tipo de situaciones. La condena mediática es la vergüenza social que no te sacás nunca más. Bueno, es muy complejo el asunto porque estamos hablando de un formato antidemocrático, antirrepublicano, y los tipos me corren con la vaina todo el tiempo diciéndome que son la democracia y la república. Gustavo, yo pensaba, porque los tips de la derecha siempre fueron lo mismo, ¿no? El peronismo, los gobiernos populares quieren gente que no se eduque, no tienen escuela para tenerlos manejados de manera primitiva y demás. Ayer escuchaba un pensador, un tipo inteligente, probablemente un tipo inteligente de muchos conceptos económicos geniales, no sirven obviamente porque se aprobaron 4 años con esas recetas y así no fue con el macrismo, que es el diputado La Espina. El diputado La Espina replica, dice, ahora le dan un crédito a Vudú y termina diciendo, y además ustedes con estos impuestos lo que quieren hacer es que haya menos empleo privado, que haya más empleo público para manejarlo ustedes de las organizaciones y así tener, vos decís, la verdad, valores de hoy, vos decís, che, ¿no se prepararon un poco más para el ataque? ¿No se armaron un poco en discurso y se lo compran al contado entre ellos mismos? Es increíble, ¿eh? Ahí, Fernando, es donde yo dudo mucho de la supuesta inteligencia de este legislador, salvo que él sepa perfectamente que lo que está diciendo es mentira y esté jugando a la política de la mano de esa fake news, de esa falsedad. A ver, lo dice Walsh en la carta a las juntas cuando la dictadura tenía un año y dice, esta dictadura, con la misma receta que se aplicó y nombra 3 o 4 países, pretenden un resultado distinto y es imposible. Y eso fue en 1977. Con la misma receta el producto será siempre el mismo. Habría que decirle a la Espina que durante el kirchnerismo se cuadruplicaron las pymes. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con el Estado Nacional y 6,5 millones de puestos de trabajo nuevos generados esencialmente hasta 2013, en 10 años, la verdad es que no habla de un aumento de la planta del Estado de 10 millones, de 6 millones, perdón. La verdad no existe eso. La triplicación de afiliados de la UOM en tiempos de kirchnerismo por apostar a la industria nacional no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de cifras que por supuesto siempre son constatadas, aún por la UIA, aún por la UIA. Por lo tanto, lo que diga este revoleo de mentiras no es más que escudos de aquellos que quieren seguir perteneciendo al lugar que les dio vida pública. Porque el día que hagan una introspección más o menos profunda, y no pueden seguir con esta historia, no hay forma, no hay forma. Entonces, yo ya a esta altura, y sobre todo en medio de la pandemia, y con las discusiones que hemos tenido en pandemia, donde se ha puesto en discusión el verdadero valor de la vida, cosa que yo jamás pensé que iba a tener que discutir con nadie, absolutamente con nadie. Digamos, la diferencia entre un velorio y una fiesta, yo pensé que no la iba a tener que discutir con nadie. Sin embargo, es la discusión que tengo ahora con cualquier vacunas. A ver, y ya vamos mezclando temas, pero me parece que siempre es importante. Después de... Yo nazco en el año 62, por lo tanto nazco, ponele, 5 años después de la polio en la Argentina, ¿no?
la polio, que fue un desastre en Argentina. Todos nosotros salvamos una parte importante de nuestra vida, mi generación y todas las que vinieron después, con la Sabin, que vino de Rusia, de la vieja URSS, ni siquiera de Rusia, vino de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la verdad es que yo no escuché ninguna discusión jamás sobre eso, jamás. Y fuimos todos al colegio con las 7 vacunas obligatorias, y el planeta extendió, no solamente por las vacunas, seamos justos, pero las vacunas jugaron un rol muy fuerte, casi 20 años la vida de cada uno de los seres humanos con relación a cuánto era la vida que tenía un ser humano común y silvestre de a pie a principios del siglo XX. Entonces, ¿cuál es la discusión ahora? Y el otro día, charlando con compañeros, ¿viste cuando hay algo que vos lo ves todos los días? Hablo de Radio Nacional, hablo del edificio, no le das pelota, y de repente decís, acá hay algo para tirar de la punta del ovillo y llegar a un lugar importante, muy importante. Cuando apareció coronavirus, acá, para quienes nos están escuchando a través de ustedes, hay que contar que es un edificio que alberga 5 radios, más el personal administrativo, más los compañeros que trabajan en el auditorio. Bueno, somos 350 más o menos para cubrir las 24 horas, los 365 días del año, 5 radios, ¿no? 3 FM, AM y RAE, la difusión argentina al exterior. Cuando aparece coronavirus, lo primero es, bueno, muchachos, primer protocolo, vaciar el edificio, dejar la menor cantidad de gente posible y alcohol en gel, que era el dato junto con el distanciamiento, eran los 2 datos profilácticos, digamos, que teníamos a mano. Otro no había. Entonces era, dale, en todos los dispensers que están en la radio, alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel, y cómo tener alcohol en gel permanentemente. No se pusieron los dispensers con el coronavirus, ya estaban. ¿Y por qué? Por gripe A. Ah, claro, cierto, si estábamos todos. Gripe A. Y nadie dudaba de lo que pasaba, ¿no? No. Bueno, yo te pido, Fernando, agarrar las tapas de Clarín de esa época para ver qué decían sobre la gripe A. Que finalmente no fue nada, salvo vender alcohol en gel a lo pavo, y que el laboratorio que tenía la licencia de Tamiflu, que era la única droga que aparentemente terminaba con la gripe A ese laboratorio se le vencía dentro de un año. Vendieron todo el stock a los estados de Tamiflu y la gripe A fue una brisa. Pero resulta que en el momento en que Clarín apuntalaba como monopolio mediático, muchachos, la gripe A es muerte, la gripe A es muerte, la gripe A es muerte, y llenamos de dispenser la radio para que 300 personas se pusieran alcohol en gel cada 5 minutos. Mirá qué diferencia entre un aparato mediático acompañando y el mismo aparato mediático empujándote a la muerte. En principio volvíamos un poquito cómo lesiona una fake news, quiero volver sobre ello, ¿no? Cómo golpea, cómo lastima, cómo incluso, volviendo a la espina, a los que nos gusta la política, nos quedamos a tratar de viendo lo que fue la sesión del Congreso, donde ya vemos también que la oposición empieza a no acompañar proyectos centrales para acompañar, digamos, la recuperación del país, lo cual ya empieza el olor a campaña política, ninguna duda. Y después, bueno, libros presentados recientemente, etcétera, que después de eso vamos a hablar. Y cuando le dice Cerruti, la legisladora también, dice, no, ya los desmintió, ya habló Ferraresi, ya habló el propio Vudú, lo desmintieron. Ah, bueno, no, parecía muy verosímil, así que voy a esperar. Como que no le constaba todavía que una propia par le dijera que eso era mentira, digamos, ¿no? En función de la mentira dentro del Parlamento. Digo,
y después pensaba, qué bárbaro, porque le dicen que es mentira, pero sin embargo parece bárbaro. ¿Por qué? Porque justamente lo dice el diario La Nación. A nosotros nos pasó acá en la Cuenca, en la Santa Cruz, colegas que lo compartían con condición sine qua non. Es La Nación, no se puede equivocar. Digo, es la historia de Mitre, ¿no? Esto no puede fallar, ¿no? A ver, solía decir Jaureche que cuando él tenía que dar una respuesta y la verdad que no estaba muy, muy anoticiado del tema, no tenía profundidad, leía La Nación y depende de lo que decía La Nación, él obviamente se iba a parar de la vereda de enfrente. Es tener claro el enemigo, ¿no? Un diario solamente por serlo no tiene valor documental. Un diario en la República Argentina, en las condiciones históricas del capitalismo, es parte del mercado y juega su juego, lo hizo toda la vida. Mitre quizás nunca tuvo tanto poder político en la Argentina como cuando tuvo un diario en la mano, y lo mismo le pasó al desarrollismo post presidencia de Frondizi, que jamás tuvo tanto poder como en los primeros años de Clarín a través de un medio de comunicación, ¿no? Así que en ese sentido, la historia es vieja, La Nación se ha sumado a la pérdida de credibilidad, porque ¿cuáles eran los motivos que llevaban a Jaureche a leer La Nación para saber de qué lado había que estar? La opinión. Pero la veracidad con relación a la verdad se defendía, o sea, la veracidad con relación a un hecho se defendía desde cualquier ángulo. Lo que venía después era la opinión, y vos disentías y mucho con las posiciones de La Nación. Pero acá tenemos un periodismo que, mientras hay un sol que raja la tabla, juran y perjuran que está lloviendo a cántaros. Entonces, ese es el enorme problema. ¿Y para qué? Porque son la principal espada opositora a los gobiernos nacionales y populares, no en la Argentina, sino en todo el continente. Y para eso repasar solamente lo que te hace a Globo o el rol que tuvo el Mercurio en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, como para sumar historias viejas y relatos contemporáneos, y nos vamos a encontrar con ese factor que, demonizando, lo que hace es generar que miles de hombres y mujeres de a pie construyan de la mano de una realidad ficcional un sentido muy extraño, muy confuso, pero muy personal, muy propio. Ya, yo te voy a contar una anécdota de algo que sucedió en la pantalla de C5N. Lo contaba, o lo recordaba siempre Víctor Hugo, y era muy doloroso porque era a principios de 2016 y un Facundo Moyano bastante lejano, no me acuerdo qué política del kirchnerismo criticaba, porque se venía un avance de Laufer, aunque en ese momento no se hablaba de tal, sino de una causa contra una chorra que se robó un BBI, y le hablaba de estadísticas. Creo que tenía que ver con las estadísticas del hambre que había dejado el kirchnerismo, o de desocupación, pero eran estadísticas. Y entonces confrontaba Víctor Hugo diciéndole, mire, esto que usted está diciendo no es así, y yo le voy a dar cifras del Banco Mundial. Eso que usted está diciendo no es así, es de esta manera, y empiezan a discutir. Y en un momento Víctor Hugo le dice, ¿puedo saber cuál es su fuente? Sí, por supuesto, dijo Facundo Moyano. Abrió su saco y sacó del bolsillo un recorte de La Nación. Entonces Víctor Hugo lo mira y le dice, perdón, la fuente de un diputado nacional es el recorte de un diario. ¿En serio me lo dice el diputado? Porque la verdad es que si eso es así, la verdad es que estamos en peligro. Y sí, claro, estuvimos en peligro, no cabe duda, pero, pero juega un rol muy importante el hecho lo dijo La Nación. Alconada en el caso de los dueños de C5N, con pelos y señales, lavado de dinero, evasión fiscal, a través de La Nación. Y cuando tuvo que ir a la justicia,
es no sé, no sé, no me acuerdo, no, esa cifra, no, no sé, y negó todo lo que había escrito en La Nación. El artículo lo conoce medio país y esa declaración, que la ubicás en YouTube, la verdad que poca gente. Hace poco te preguntaba el querido Quique Pessoa si la radio es del gobierno o del Estado, y yo pensaba, bueno, ¿qué respondería en el ejercicio del oyente activo? ¿Qué respondería yo? Y yo diría que justamente es necesario para estas cosas. Primero, para romper las noticias falsas. Por otro lado, el punto es, perdón, leí un artículo justo, y el punto es el freno y contrapeso, digamos, que tiene que existir, porque honestamente en la Argentina no tenemos en los grandes medios concentrados, lo nombramos, el Grupo Clarín, que concentra, digamos, hasta el teléfono que uno usa, y la internet que utiliza, digo, allí no hay nada, digamos, de altruismo, de una patria mejor, allí lo que hay son intereses financiero, económico, disfrazados de un periodismo independiente. Entonces yo sí pensaba en esa respuesta, digo, del freno y contrapeso, necesita alguien, algo, balancear un poco, porque si no realmente estaríamos en serios problemas, ¿no? Digo, esa hubiese sido mi respuesta. Perdón, Gustavo, está silenciado nuevamente, te silencias por el artículo. A ver, como primera medida, no necesitaríamos hacer ningún juego de contrapesos si la derecha, a través de los medios del poder real, no se dedicara a mentir y a crear una realidad ficcional. Toda la vida hemos discutido con la derecha en términos muy distintos a los que se discuten a partir de la 125 para acá, como para poner un mojón. Pero discutíamos la línea editorial, discutíamos qué pensaba un personaje de derecha al frente de un micrófono. Hoy no es así. Le dije aquí que, me acuerdo, porque además es algo que repito cada vez que se me lo pregunta, es que seguramente tanto él como yo teníamos en la cabeza un marco teórico sobre el medio estatal que queremos. Y yo lo que le dije es que los marcos teóricos siempre se piensan para momentos normales. Y cuando un tipo en una república tiene el 90% de la comunicación, no solamente de los medios, sino que maneja las comunicaciones, de tiempo normal esto no tiene nada. Cuando tengamos un tiempo de normalidad y hayamos terminado con el monopolio, podremos estar hablando seguramente de otra cosa. Somos parte de una transición que seguramente nos va a llevar puestos, porque no hay viso de que esto termine mañana, ni mucho menos. Pero, mientras tanto, a seguir peleando. Pero también, y es importante, esa charla arrancó porque él me pregunta a mí sobre, venimos hablando de monopolio informativo, y él me dice si yo cuestionaba aquello de entregarle la concesión de Cablevisión al Grupo Clarín, como lo hizo Néstor Kirchner, si no lo consideraba un error. Y entonces me decía si esto se podía decir en Radio Nacional del presente. Bueno, muy bien. No solamente que yo le planteé que para mí ese era un enorme error histórico, que por supuesto hay que analizarlo también sobre la base del momento que vivía aquel presidente que asumió con el 24% de los votos, decirlo así, de pico. Ahora, yo le recordaba a Quique que no solamente él me preguntaba si lo podía decirlo después que lo dijo, por lo tanto lo podía decir, sino que además es esa radio del gobierno, del Estado, o como quieras llamarle, que te contrata para que des la vuelta al país 3 horas los sábados en horario central, hagas el cuento de medianoche y la artística federal. Por lo tanto, no hay ningún bozal ni nada que se le parezca. O sea, yo pretendía que él sea la prueba de eso que él me estaba planteando. Y lo decía con el orgullo que significa sentarme a escuchar un sábado y no coincidir por ahí en algo con él y gozar de la libertad que él goza para poder decirlo a los gritos con el formato radial majestuoso que tiene Quique. Por lo tanto,
a mí me parece que necesitamos un tiempo de normalidad y la derecha no está dispuesta a brindarlo, no está dispuesta a brindarlo. Es más, agudizó los problemas Mauricio Macri poniendo 14 millones de dólares en La Nación Más y quedándose con gran parte del paquete accionario de Radio Rivadavia. La verdad es que no dio una manito a que el discurso único desaparezca, sino que se concentre. Ahora entiendo por qué se aglutinó tanta gente parecida ahí en Rivadavia. Ahora entiendo y me cierra todo. Te quiero preguntar lo último. Incluso el director nacional, su vida estaba de gerente de programación en Rivadavia. Demasiada casualidad. Todas juntas. Te quiero preguntar una más, y abusando de tu tiempo, bueno, ¿qué te pasó porque sé que, nada, en definitiva, pensamos en una Latinoamérica también unida, fuerte, ¿no? ¿Qué te pasó con las elecciones de Chile, en lo personal, en lo histórico? Contame algo. Bueno, ahí hay algo que es muy fuerte y tiene que ver con una historia que ha esperado desde el 11 de septiembre de 1973 para levantarse sobre el final del 19. Es una historia muy trágica porque Chile ha quedado, gran parte de Chile quedó embarazado de pinochetismo. No entiendo bien por qué, le busco la vuelta, ¿no? Yo sé que no debe haber democracia más condicionada que la chilena en América Latina en la salida de los 80. Chile sale sobre finales de los 80, en realidad sobre principios de la década del 90, pero empieza a caminar con una constitución amañada, lo que va a ser la elección de Alwin, si yo mal no recuerdo, como primer presidente de la Sí, Concertación. Elwin Azócar, que era lo que se podía, digamos. Sí. Bueno, muy bien. Pero lo hacen sobre la base de una constitución donde Pinochet es senador vitalicio. Entonces, ya sabemos que no habrá memoria, verdad y justicia, y que no haya memoria, verdad y justicia donde nació el neoliberalismo latinoamericano es muy fuerte para todos los demás, que somos hijos del 11 de septiembre de 1973. Allí va Hamilton Friedman, ahí da las instrucciones para que se aplique por primera vez lo que va a aplicarse en la Argentina 3 años después. Así que es una cuota de esperanza muy fuerte que Chile recupere la memoria y que cada paso que dé sea en función de aquel último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes, donde él entiende que en algún momento, mucho más temprano que tarde, se abrirán las alamedas y aparecerá ese sueño del Chile que él llevaba en el corazón, al que él accedió democráticamente después de haber esperado más de 25 años de una especie de quietud democrática en acción, siendo senador vitalicio, y un tipo que se presentó a todas las elecciones presidenciales que estuvieron en el horizonte y nunca tuvo la posibilidad de acceder y nunca dijo nada más que seguiremos laburando, seguiremos trabajando. Sin embargo, ganan las elecciones, recordemos que había que armar colegio electoral y que la democracia cristiana, con Frei Padre a la cabeza, no brindaba muchas seguridades, y aparece el Departamento de Estado de los Estados Unidos con Henry Kissinger a la cabeza, pretendiendo que la democracia cristiana le saque el banquito, lo deje solo y en una coalición muy amañada le afanen al pueblo chileno el sentido de su voto. Bueno, finalmente primó el viejo compromiso democrático aún de los conservadores y pudo ser presidente Salvador Allende. Fue demasiado una semana de Fidel en Santiago de Chile, fue demasiado. Y llevo en el corazón, es una de las perlas que guarda el archivo de Radio Nacional, te lo recomiendo,
te lo paso cuanto antes, la palabra de Salvador Allende en la Asunción de Cámpora, cuando habla en nombre de los presidentes latinoamericanos en el Congreso. Es un discurso maravilloso que generalmente no se recuerda, no se recuerda. Da un diagnóstico de América Latina a 6 meses de su asesinato, que es impresionante, impresionante. Y grito asesinato sin importarme si él se suicida o si las balas de los aviones traidores terminan con él, porque fue asesinado, no importa lo que haya pasado en realidad, no importa. La estatura de ese hombre pidiéndole a sus colaboradores más cercanos que lo dejen en soledad, su discurso en Radio Magallanes mientras el Palacio de la Moneda se convierte en fuego, genera que nosotros cuando hablamos de Chile, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza, son automáticas, son Salvador Allende y Víctor Jara. Violeta es distinto, Violeta no se suicida antes de ver que esto era posible, es el Chile del diagnóstico. Violeta es el diagnóstico, ¿no? Pero la crudeza y la locura del golpe generan que uno se acuerde de Víctor Jara y de Salvador Allende. Y si se acuerda de Víctor Jara, a ver, yo trato siempre de ir por caminos, y pido perdón si se está haciendo muy largo, No, no, pero no. ya lo redondeo. Yo siempre trato de ir por caminos que den una mano a aquel que no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y a veces hay atajos que son muy, muy, muy importantes. En la Argentina, un atajo es el fútbol, enorme. Si sirve de metáfora, dale para adelante. Y entonces coloco como dato que da una mano para entrar en la dictadura chilena a las eliminatorias de 1973, que tiene que jugar Chile ya con Pinochet en el poder. Repechaje con la Unión Soviética, empate en Moscú y hay que jugar la revancha en Santiago de Chile. Lo que pregunta la Unión Soviética es ¿a dónde se va a jugar el partido? Y entonces Chile contesta en el Estadio Nacional. La Unión Soviética dice no iremos a jugar a un lugar donde se calcula en este momento todavía hay 5.000 chilenos en las mazmorras, debajo de las tribunas, donde se han matado, fusilado, torturado a miles de personas. La FIFA manda una comisión a investigar qué pasa y dice que no pasa nada y que está todo bárbaro. La Unión Soviética no viaja y entonces se produce un hecho inédito, pero que llega de la mano de lo más fiero del poder real. La FIFA responde a ese poder real porque Pinochet responde a Estados Unidos y entonces hay que darle bola. ¿Y cuál es el formato que encuentran para que Chile juegue el Mundial de Alemania? Salen los 11 chilenos a la cancha, vestiditos con la roja, sale el árbitro y los jueces de línea, pero no hay rival, no hay rival. El juez pita al comienzo del partido, los 11 chilenos avanzan ante un fantasma y cuando llegan al área grande convierten. El partido termina 1-0 y entonces Chile juega el Mundial 74. Generalmente un pibe que no entiende nada de lo que estamos hablando dice, contame más, porque si eso fue posible, contame más. Bueno, yo a veces entro por ahí a la dictadura chilena, sobre todo teniendo en cuenta que hay, cuando el público que te escucha es muy joven, estudiantes secundarios. Y otra que tengo es la película Machuca, que recomiendo fervorosamente, que es dos chicos que van a un colegio privado
religiosos irlandeses, si mal no recuerdo, y que son íntimos amigos, sin entender que uno pertenece al mundo obrero y el otro casi a la realeza chilena, ¿no? Y cuando llega el golpe, no saben por qué, hay un muro social que impide que vuelvan a verse. Bueno, a revolver ahí, porque como siempre decimos, don Fernando, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro. Bueno, un gran abrazo. Te apreciamos, Gustavo. La verdad es que uno tiene muchas ganas de ir por acá y que si alguien tiene otra cosa para decir, que sea con los mismos argumentos, con la solidez de los argumentos que usamos nosotros para que la discusión tenga sentido, tenga algún sentido, y después charlamos. Pero es importante que sea por ahí. Gracias, Gustavo. Fuerte abrazo. Gran abrazo, Fernando, y un abrazo a todas las compañeras y compañeros de Río Turbio, a cuidarse, y el sueño de que el 25 de mayo parta el vuelo desde México con 3 millones de AstraZeneca y el 20 de junio, como se dice, el gobierno anuncie que comienza a fabricar la Sputnik en la Argentina a razón de 2 millones por mes. Así que por ahí, julio, agosto, septiembre, serán los meses del fin de la pesadilla, de la mano de un gobierno que intentó salvar vidas, mientras Mauricio Macri dijo que se mueran todos los que tengan que morir. Ya. No tengo nada para decir, Gustavo, simplemente que abusamos de tu tiempo cuando te consultamos y vamos a seguir haciéndolo. Gracias, Gustavo. Dele nomás, y un gran abrazo.